Como bien sabes, la fe cristiana católica llegó a América y al Perú con la conquista española. La historia de la conquista del Perú ya la conoces. A medida que se establecía el nuevo orden colonial, la Iglesia adquiría una mayor presencia en el Perú. Así, a la fundación de las primeras diócesis en el Cuzco 1538, siguieron las de Lima 1541, Arequipa 1607, Trujillo 1609, Huamanga 1614 y Manes 1803. ¿Cómo se organizó la Iglesia en esos primeros años? La Iglesia decidió organizar una serie de concilios en los que se discutieron los procedimientos más adecuados para evangelizar en el Perú. El obispo Jerónimo de Loaiza organizó los dos primeros concilios limeños, a los que acudieron representantes de las órdenes religiosas establecidas en el Perú. En estos concilios se ordenó colocar cruces o construir templos. Cada pueblo debía tener un templo. También se dio autorización para que los indígenas recibieran los sacramentos del bautismo, la penitencia y el matrimonio, pero con una enseñanza previa a cargo del cura. Asimismo, los sacerdotes debían aprender las lenguas aborígenes para instruir a los indígenas. El tercer concilio fue convocado por el arzobispo de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo, y acudieron representantes eclesiásticos de toda América del Sur y Centroamérica. En este concilio se ordenó la elaboración de un catecismo único en español, quechua y aymara, y se prohibió a los sacerdotes y agentes pastorales dedicarse al comercio para evitar que abusaran de los indígenas en beneficio de sus negocios. La misión de las primeras órdenes religiosas que llegaron al Perú. Dominicos. La orden de predicadores fue la primera en llegar al Perú con Fray Vicente Valverde en 1532. Destacó por su defensa de las poblaciones andinas, siguiendo la lucha del fraile dominico Bartolomé de las Casas, y por su gran labor de adoctrinamiento de las poblaciones indígenas. Uno de los más grandes logros de esta orden fue la creación de la Universidad de San Marcos en 1551 por Fray Tomás de San Martín. Los dominicos también pusieron énfasis en el conocimiento de las lenguas autóctonas y de las costumbres locales, para una adecuada evangelización. Franciscanos. La Orden de Frailes Menores llegó al Perú en 1533. Fue una de las órdenes que más trabajó con misiones a las inhóspitas regiones de la selva. La labor franciscana no se centró solo en la evangelización, sino también en la enseñanza de labores agrícolas y el aprendizaje del castellano. Mercedarios. La Orden de la Merced, Mercedarios, llegó al Perú en 1533 y su centro de operación fue la ciudad de Lima, extendiéndose luego a las cordilleras. Agustinos. La Orden de San Agustín arribó en 1551 y se instaló en Lima y en varias partes del virreinato peruano, principalmente en la sierra, extendiéndose incluso hasta el Alto Perú, actual Bolivia. Tuvo un papel preponderante en la conversión de los curacas y hombres principales de los ayllus descendientes de los incas, los jesuitas. La Compañía de Jesús llegó al Perú en 1568, como una organización moderna para la época. Tuvo gran empuje en su labor misional en el Perú, asumiendo con gran éxito la administración de haciendas y fundando multitud de colegios. También incursionaron en el estudio del quechua, además del aymara. Con los años, esta labor adquirió gran prestigio e influencia en los ámbitos políticos, culturales y económicos locales. Su labor evangelizadora no solo se centró en los indios del común, sino también en los descendientes de los principales curacas incaicos. Es por ello por lo que fundaron en Lima y Cuzco los colegios mayores para la educación de la nobleza andina. La lengua nativa no escapó al conocimiento de los jesuitas. Estudiaron a fondo el quechua y el aymara. La Iglesia hizo una gran y loable labor. La Iglesia en la época y posteriormente promovió la escolarización de los hermanos indígenas, la educación gratuita propiciada por el Estado, la incorporación de las artes plásticas y musicales a través de la educación, creando centros de educación básica y universitaria, impulsando la enseñanza técnica, la educación secundaria, profesional y superior femenina, la educación de huérfanos, la educación de adultos, el sindicalismo apostólico de profesores, renovando la formación pedagógica, así como la participación de los padres de familia en la escuela, aportando con eminentes educadores y educadoras. Siempre quedarán los casos emblemáticos de las dos universidades más destacadas del Perú, la Universidad de San Marcos, fundada por la Iglesia por la Congregación de los Dominicos en 1551, y la Pontificia Universidad Católica del Perú en 1917 por el Padre Jorge Dintilac de los Sagrados Corazones.